Buenas noches, mi nombre es Andrea Lombardo. Vamos a presentar el primer caso clínico, que se trata de una herida precordial. Bueno, se trata de un paciente de sexo masculino de 30 años que fue agredido en vía pública, fue agredido con golpes a nivel de la cabeza y fue apuñalado a nivel precordial. El paciente es asistido en la unidad de emergencia móvil y trasladado al hospital lúcido con una vía aérea permeable, ¿no? Ventilando ambos campos pleuropulmonares, y presentaba esta lesión en el área precordial, ¿no? La cual no soplaba. Se presentaba hemodinámicamente estable y presentaba, además en el balance secundario, traumatismo de cráneo vario que no generaron pérdida de conocimiento ni síndrome focal neurológico. Bueno, ¿cómo continuaría la evaluación de este paciente? Realizaría una exploración de la herida, realizaría una radiografía de tórax, entra para realizarse el FAST, es un paciente que debe realizarse un FAST, debe realizarse un ecocardiograma, una tomografía. Bueno, quedó bastante claro cómo fue el caso, una herida a nivel de la región precordial. Y bueno, aquí se encuentran presentes muchos cirujanos generales y también muchos especialistas en trauma y vinculado a la especialidad en tórax, y queremos saber sobre todo, la gente más joven y con los recursos que cuenta en su lugar de trabajo, cómo abordaría inicialmente este paciente. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o decir la conducta inicial, simplemente cómo lo manejaría. Está abierta. La doctora Carbón quiere opinar. Gracias. Lo ideal creo que es el manejo con el EcoFast, con inclusión de la exploración rápida de todas las ventanas que nos da el EcoFast, para ver justamente si está ocupado o no la cavidad pericárdica. Teniendo en cuenta que obviamente es un enfermo dinámico y que el EcoFast negativo no descarta que pueda ocuparse en la evolución. Lo otro que es importante en estos enfermos y que hay que prestarle mucha jerarquía es a la monitorización de la frecuencia cardíaca. Estamos acostumbrados a darle gran jerarquía a la taquicardia y sin embargo es la bradicardia el primer elemento que nos va a poner en la pista de un taponamiento cardiopericárdico, que sobre todo se verifica en estos enfermos con hemodinamia estable y herida de arma blanca. Muchas gracias, Mariana. El doctor Trochanqui quiere comentar también. Yo no le hago nada de eso. No. Yo, sí está para hacer un FAST, pero eso es una herida precordial que independientemente de lo que dé el FAST, yo voy acá voy a hacerle una ventana pericárdica y explorar. Eventualmente lo único que le haría es una placa de tórax para ver si tiene hemo o neumo para drenar previamente, pero después enseguida lo voy a llevar a bloque. O sea, placa y bloque quirúrgico. Bien, así que estamos entre la realización de un FAST como primera medida, o no realizar el FAST nada y placa y ir al bloque. ¿Alguien más tiene alguna otra medida o algún otro aporte para el manejo de este paciente? Son pacientes de todos los días. Doctor Machado. Le doy la palabra al doctor Jaime Cortés. A ver, ¿qué opina el doctor Cortés? Una visita de Costa Rica. Esto es un compromiso, Fernando. Sí, te puso el compromiso. Sí. Bueno, tiene una herida en el tórax. No sabemos si es penetrante. Y podríamos terminar en el bloque quirúrgico con un paciente que no penetra a la cavidad pericárdica. De manera que yo creo que voy a diferir un poco de Julio en el sentido de que si estamos en el bloque de emergencias tenemos el ultrasonido, o sea, tenemos la ecografía ahí, y le podemos hacer el FAST nosotros mismos. Creo que es un examen que no es invasivo, no toma nada de tiempo y nos puede dar
mucha condición del paciente. Ahora, regresando un poco a la presentación, ese hemodinámicamente estable es un término que es peligrosísimo, ¿verdad? Sí, es normal, pero creo que es conveniente siempre poner cuáles son los signos, qué es lo que le está pasando al paciente, porque de esa manera lo podemos estar leyendo constantemente. De manera que es un paciente que yo obviamente tendría monitorizado constantemente, le realizaría un FAST, una placa de tórax también, por supuesto, y dependiendo de eso tomaría otra conducta. Muy bien. No, yo te voy a decir, FAST negativo. ¿Qué haces? ¿No lo operás? Entonces, ¿no le explorás? ¿Confías en la valoración del FAST para una herida penetrante precordial? No, pero no importa porque yo ya me voy a ahorrar ese paso, porque aunque tenga un FAST negativo, yo lo voy a explorar con una ventana pericárdica para descartar la lesión cardíaca. Porque salvo que tenga comprobado en mi hospital que el FAST realizado por mis cirujanos tiene una sensibilidad y una especificidad altísima. Si no, voy a querer descartar la lesión cardíaca con mis propios ojos. Sí, yo creo que si tengo un paciente monitorizado y tengo la posibilidad de ir, más se puede hacer, las veces que era así, pero si el paciente está con signos que se mantiene sin ninguna alteración, yo creo que uno puede darle el beneficio de la duda. Ahora, ante el menor cambio en los signos, vamos al quirófano, sin hacer nada más. ¿Y ahí le hace una ventana o le hace o le explora, no hace una toracotomía? ¿Más positivo o ya de toracotomía? Bien. Terra quiere aportar también. Un aspecto importante de saber es el tiempo de evolución que el paciente lleva. Desde la agresión, si lleva una hora, yo me adhiero a la postura de placa y hacer un FAS. Yo creo que cuando uno hace un estudio, uno tiene que confiar en lo que hace, si no, no hace. Y los algoritmos están establecidos para seguir una secuencia lógica. Si no, no hacemos algoritmo y operamos todos los pacientes. Yo creo que no le haría una ventana a un paciente que lleva una hora de evolución, le haría un ecofaz, lo valoraría, le pediría una placa y actuaría en consecuencia. Gracias, Terra. El doctor Machado quiere también colaborar con la discusión. No, yo creo que el centro de esta discusión en realidad es cuánto cree uno o no en lo que está haciendo. Porque entonces yo le preguntaría a Julio, entonces tú FAST lo harías sin la ventana pericárdica, porque si no crees en él, empezarías en el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, hipogastrio, pero la ventana, el FAST que mira su sifoideo, no lo haría, porque si no crees en tu FAST. No, te pregunto, es una pregunta. Una cosa es en el tramo cerrado. Entonces, déjame terminar. No, este tiene chances, estamos de acuerdo. Sí, claro, tiene chances. Entonces, pero entonces en el FAS, para ver derrame pericárdico. No. El FAS para ver un derrame pericárdico no va a ser más o menos sensible o específico en el trauma penetrante o el cerrado. Déjame terminar. Está demostrado que en manos bien entrenadas, no son nuestras series que estamos en fase de entrenamiento, el FAS baja su sensibilidad frente a la presencia de un hemotoras asociado. Bueno, entonces en este paciente, si tú haces una placa de tórax, no tiene un hemotoras masivo, no tiene una cosa importante, y le haces un FAS, yo adhiero a lo que dice Terra o a lo que dice el doctor Cortés. Tenemos un tiempo de espera por delante, le hacemos un FAS, es negativo, le hacemos una placa, es negativo, monitorizamos el paciente y podemos repetir ese FAS dentro de una hora o dentro de dos. Tal vez si está formando un derrame pericárdico lo vamos a ver evolutivamente y eventualmente siempre estamos en un momento adecuado para llevar a bloque. Si no, toda herida penetrante precordial, sistemáticamente deberíamos llevarlo a hacer una ventana. Yo creo, por eso, esa es tu postura.
toda herida penetrante precordial, enfermo estable, ¿no? Está enfermo estable, le dio esa ventana. Sí, no digo que no. Es eso, entendí bien. Yo lo que digo es que te pregunto a vos, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad de nuestros cirujanos en el diagnóstico de derrame pericárdico con el FAST? Bueno, entonces no, o sea, está bien, haga el FAST, aprenda, pero este paciente, independientemente de lo que dé, yo lo quiero ver arriba, hoy. Porque hoy nuestros cirujanos no tienen una sensibilidad y una especificidad para descartarme lesiones, que además las lesiones no necesariamente, un paciente se puede mantener estable y tener una lesión cardíaca y aparecer a la semana. O sea que no, tampoco es definitivo el hecho de que esté estable. Bueno, pero entonces, cuando yo tenga certeza de que en nuestro país, en tu departamento de emergencia, donde yo trabajo, no, bueno, no, pero ahí, en el resto de las guardias, pues en el nuestro sí es 100%, no, pero en todas las guardias y todos los cirujanos o los residentes realizan el FAST y tiene una sensibilidad, una especificidad tan alta que es comparable a la ventana pericárdica, entonces voy a hacer el FAST. Y menos en estos pacientes que este paciente, por eso primero decía la placa, porque capaz, obvio, si no tiene hemo y neumo, bueno, capaz que aumenta, pero este seguramente tenga algo asociado, disminuye bastante la sensibilidad del FAST, el hecho de tener un neumotórax, así que está bien, le hacemos el FAST, obviamente, pero no me va a cambiar la conducta a mí. Yo solamente le quiero hacer una consulta al doctor Cortés, porque aquí en nuestro país hay muchos lados que no contamos con FAST. Y este paciente, si nos llega a las 3 de la mañana, no tenemos FAST, tampoco tenemos ecocardio muchas veces, porque el cardiólogo está en la casa y hay que llamarlo, no tenemos. ¿Cómo manejaría este paciente? Casualmente eso era lo que le iba a hacer de anotación ahorita que hablaba el doctor Hochansky, que si yo no tengo un ambiente seguro, donde puedo tener monitorizado perfectamente el paciente y donde tengo alguien que, o le puedo hacer una ecografía que sea confiable, o estoy al norte en uno de los hospitales de ustedes regionales que no tiene todas esas características, ese paciente va al quirófano. No, va a usarle una ventana pericárdica. Bueno, parece que está bastante claro, sí. Bueno, muy bien, entonces nadie pidió ni ecocardiograma ni tomografía. ¿Al principio? No. Bien. Bueno, se realizó FAST, el cual fue negativo, ¿no? No se cuenta con ecocardiograma y se solicitó tomografía. La tomografía fue en el contexto de que se iba a solicitar la tomografía de cráneo y bueno, y dado que no se contaba con ecocardiograma, se solicitó también tomografía de tórax, ¿no? ¿Nadie lo hubiera pedido? ¿Y ecocardiograma tampoco nadie hubiera pedido? Bueno. Bien. Bueno, la tomografía evidencia enfisema de las partes blandas y enfisema también que llega hasta la grasa pericárdica. No presenta ocupación pericárdica y tampoco presenta ocupación pleural. Entonces ahora, ¿qué hacemos con este informe tomográfico?
sí, con este paciente y con estos hallazgos tomográficos, ¿qué conducta tomaría? Y yo me atrevería a agregar acá si alguno haría toracoscopía, que está escrito que también se puede hacer. Doctor Cortés, ¿quiere? Como ven, ya uno tiene poco pelo y bastante blanco. Y uno ha aprendido que no opera ni radiografías, ni tomografías. Yo opero pacientes, y si yo tengo un paciente absolutamente estable, no lo voy a operar. Puede ser que me tenga que quedar al lado de él toda la noche para vigilarlo, pero si el paciente no muestra señales de inestabilidad o de compromiso, yo lo voy a manejar conservadoramente. Profesor Virolini. Não. Não, a pergunta que eu ia fazer, vocês têm videotoracoscopia ou não? Sim. Você não teria feito num caso desse daqui, na dúvida? Na verdade, aqui você pode adotar 3 atitudes: não fazer nada, fazer a toracotomia ou fazer uma videotoracoscopia. Talvez o não fazer nada também resolva, porque realmente ele estava estável hemodinamicamente, pulmões expandidos, lúcido, consciente, portanto sem problema circulatório. Então, eventualmente, se eu tivesse em algum lugar fora de Montevideo, eu não ia fazer nada, ia acompanhar o doente, ponto final. Certo? Mas se você tem uma videotoracoscopia, talvez valha a pena. Bueno, doctor Terra, y ya cerramos este caso. Sí, yo creo que yo haría una conducta expectante. El tema de videotoracoscopía, me parece que hay que tener mucha experiencia para poder hacer, porque en este caso puntual la duda es si tuvo una lesión penetrante pericárdica y está contenida sin derrame pericárdico o no, o tiene una lesión mínima cardíaca. Esa es la duda, porque neumotores no tiene, hemotores no tiene, neumo no tiene, o sea que la duda razonable es que si esa imagen que se ve en la tomografía significa una lesión mínima cardíaca que pasa inadvertida y que después el paciente se descompense en evolución. Yo creo que si el enfermo está bien, yo lo mantendría una conducta expectante. A la mínima duda clínica de que el paciente tenga un elemento de sangrado pericárdico, yo le hago una toracotomía. Porque la videotoracoscopía implica, para poder hacer una buena exploración, una intubación selectiva. Eso implica una ventilación, un control endoscópico de la sonda, un montón de situaciones que en la urgencia en el hospital es dificultoso. Y más si el paciente se descompensa de madrugada. Yo preferiría de explorarlo, lo exploraría por una toracotomía anterior lateral izquierda. Digo, simplemente para cerrarlo, bueno, Julio. No, yo lo que quiero decir es no, pero no quiero que los médicos más jóvenes o los estudiantes se vayan con el concepto de que una herida penetrante de tórax uno va a diagnosticar o va a manejar o va a tener su conducta en función de una tomografía, porque esta tomografía se hizo pero no estaba indicada. Entonces, que uno no se vaya pensando justamente que viene una herida penetrante de tórax y hay que hacer una tomografía para ver qué es lo que tiene. Entonces, está bien, uno puede aceptar la placa obviamente, el FAST obviamente que uno lo puede aceptar, pero la tomografía acá fue de chapa, ¿no? Um comentário, mostra de novo a tomografia. Não, na tomografia está escrito que existe um enfisema de parede, não sei mais. Esse enfisema de parede pode ser ar externo, que não tem nada a ver com nenhuma lesão interna. Ele tem um ferimento, tá vendo? Olha onde é a lesão, o ar. Exatamente, mostra o caso antes, mostra o paciente. Olha, você veja que tem um orifício grande. Então, possivelmente, entrou ar por aí, não do pulmão para fora.
de fora para dentro, certo? Por causa desse ferimento. Então, acho que também a conduta aqui provavelmente ia não fazer nada. Con este paciente se adoptó una conducta expectante y luego se fue de alta sin ningún problema. Vamos a pasar al siguiente caso. Sí, el doctor Mion. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Vamos a presentar, yo soy Marcelo Mion, residente de cirugía del Hospital de Clínicas. Vamos a presentar un paciente que sufrimos en la puerta de emergencia. Un paciente de 30 años que llega sin coordinar a la puerta, con una herida de arma de fuego en hemitórax izquierdo, sin orificio de salida, hace una hora previa aproximadamente, con orificio de entrada en la región subclavicular izquierda, aproximadamente en línea media clavicular. Un paciente que vino con una vía aérea permeable, vino polimnaico con 30 respiraciones por minuto, hipoventilaba en hemitórax izquierdo, saturando 80, ventilaba bien a derecha. ¿Tá? Es un paciente que tenía una PA de 60-40, con una frecuencia de 130, una taquicardia de 130, pulso presentes a nivel del miembro superior izquierdo y un abdomen libre, sin nada a destacar, y se realizó inicialmente un FAS que fue negativo. ¿Tá? Entonces la conducta que planteamos es cuál sería la conducta inicial con este paciente, qué opinan ustedes, cuál sería lo más idóneo para comenzar con el paciente. Más o menos está claro el caso, es resumiendo, una herida de arma de fuego con un paciente en el hemitórax izquierdo sin orificio de salida, con un paciente inestable. ¿Cuál sería la conducta inicial? Una hora previa a la herida de arma de fuego fue una hora previa al arribo de la emergencia, traído por la policía. Julio. Dale, dale. No, dale. Poné para atrás. Dale. Ahí está en la punta de la M está la herida. Bueno, vamos a bajar. Edward, dale. Bueno, en este paciente con hemodinamia inestable, sí me sumo a que hay que iniciar de forma inmediata las medidas de reanimación, bueno, sobrachorro, demás de la unidad, y me sumo a la toracotomía, a la exploración inicial. ¿Qué toracotomía? No, sí, si se dispone, no todos los centros, en algunas unidades hay que trasladar al paciente, si se dispone de la radiografía ahí de forma inmediata y eso no va a retrasar el tratamiento, se puede hacer para tener una idea de dónde está el proyectil, si atravesó, si pasó hacia el otro hemitórax, ahí sí le solicitaría la radiografía, pero si está disponible y es muy rápido. Doctor Almada, ¿usted drenaría este tórax o lo lleva a bloque y lo opera? Debido a la inestabilidad hemodinámica que tiene el paciente, estoy de acuerdo con Delgado de que este paciente es para estabilizar y subir rápido a bloque. No intentaría colocar un drenaje pleural abajo en la puerta de emergencia, lo trataría de estabilizar en conjunto con el equipo de anestesia y lo único que estoy dudando es del abordaje, por la topografía sobre todo de la puerta de entrada. Que pienso que puede tener una lesión de los grandes vasos o del pedículo y subclavio, por más de que tiene pulsos presentes por lo que vi, pero me deja duda de si no tiene la raíz de los grandes vasos lesionada. Y creo que para acceder a esa topografía, incluso si cuento con los materiales suficientes, no sé si no hago una esternotomía de entrada. En vez de una toracotomía enterolateral. Doctora Carbón. Acá se juega bastante el manejo también en la velocidad con que uno logre cosas, porque si tenemos una radiografía de tórax rápida, y es probable que le estemos haciendo una placa de tórax a un neumotórax hipertensivo y que salgamos en los diarios, pero ¿qué pasa? Es una herida de bala y yo sé dónde está la entrada, pero no sé dónde está la salida. Y es fundamental saber cuando decidís un abordaje quirúrgico de entrada, que creo que este enfermo lo va a tener,
saber dónde está la bala, porque esto puede estar transmediastinal y ya tiene de entrada indicación formal de toracotomía, esto puede estar en el abdomen y no encuentro grandes lesiones en el tórax y lo que está mal es las lesiones son intraabdominales. Entonces, bueno, el tubo se lo va a llevar lo mismo, porque tenés un FAS negativo. Bueno, capaz que se quedó en ese hemitórax, No sé si se quedó en ese hemitórax o se fue, o pasó el mediastino por otro lado distinto del mediastino anterior, o se fue al abdomen. El tubo de tórax creo que se lo lleva lo mismo porque con un trauma penetrante y repercusión hemodinámica de esa magnitud, tiene indicación de toracotomía de entrada. Aparte no lo va a dormir nunca en la vida el anestesista sin tener un tubo puesto ni sin saber que viene en el tubo. O sea que yo creo que el manejo más idóneo, o por lo menos el que me gustaría poder hacer, es hacerle una radiografía de tórax rápida, ponerle un tubo, dormirlo y hacerle la toracotomía anterolateral izquierda. Terra, una preguntita. ¿Drenaje de tubo, drenaje de tórax y placa o toracotomía? Bueno, sí, yo lo primero que estoy de acuerdo con el doctor Delgado. Lo primero que hay que hacer es empezar a reponer a este paciente, asegurar la vía aérea. Primero de todo, asegurar la vía aérea, empezar a reponer, y yo le pondría un drenaje de tórax. Me llama la atención que el FAS sea negativo, porque si no, ¿dónde está el volumen del paciente? Está chocado. Me parece que yo le empezaría por poner un tubo a izquierda, lo empezaría a reponer, lo llevaría a sala de operaciones, le haría una toracotomía anterior lateral izquierda, y si tengo dudas, con la proyección de hacer una estenotomía y una cervicotomía, abrirle tipo una incisión, sí. Sobre todo por la topografía, de la idea de la noción de dónde está el orificio de entrada, ¿no? Pero como no sabemos el trayecto, puede haber sido una herida transficiente mediastino perfectamente. Si la bala fuera de izquierda a derecha y descendente, podría tener todos los vasos del mediastino lesionados también. No, descomprimir, ventilar lo mejor, que el anestesista tenga, si tiene un neumotórax masivo, un neumotórax o un neumo, el anestesista lo va a ventilar mejor. Si no tiene una gran presión de vía aérea para poderlo ventilar, es muy difícil poder ventilar a un paciente que está saturando 80 con una herida de tórax penetrante. O sea que hay que descomprimir ese hemitórax de cualquier manera. El doctor Cortés quiere sumarse a la discusión. No, Julio, no. No, yo quería preguntarles si este tórax, si este hemitórax izquierdo se veía más, o sea, con menos movimiento o más movimiento. ¿Qué encontraron a la percusión? Sí, pero ¿pero está hipersonoro o estaba mate? ¿Estaba mate? Sí, yo creo que es un paciente que definitivamente hay que empezar a reanimar, y es para sala de operaciones. Hay que llevarlo al quirófano. Pero sí, creo importante lo que decía la doctora, de tener una radiografía, sobre todo para ver el tipo de abordaje que uno va a hacer viendo la trayectoria que tiene ese proyectil. Me gustaría ver la radiografía primero. Si no, yo creo que yo optaría por una estenotomía lateral izquierda. Increíblemente, Julio está en desacuerdo. Pero si no, no tiene gracia. Yo le pido placa para tener, sobre todo para ver el trayecto y ver dónde terminó la bala, más allá de tórax y eso, pero también, como decía Mariana, si no está en otra cavidad diferente de la del tórax. Y casi, te diría que casi independientemente de dónde esté la lesión, le hago una estenotomía. El doctor Salón. Yo no sé, pero creo que esto realmente es una emergencia real. Es un paciente que está con un shock extremo, seguramente por una hipovolemia por sangrado. Acá hay que actuar rapidísimo, me parece. Entonces este paciente, sí creo que va derecho a block, se hace una toracotomía rápida y se trata de demostración el foco del vector de sangrado.
y si es en el mediastino se continúa y se abre el mediastino, pero digo, esto me parece es una real emergencia. El tema es ese, a veces la placa son 2 segundos más, el paciente te da esos 2 segundos más porque empezás con la reposición y el tubito de tórax te mejora el neumotórax, pero además tener en cuenta que esto es un proyectil de arma de fuego, por lo tanto acá las lesiones son mucho más probables y son mucho más frecuentes las lesiones asociadas. Incluso de las lesiones cardiopericárdicas, los pacientes por herida de arma de fuego son los que tienen lesiones bicamerales. Entonces tengo que tener la posibilidad de tener una incisión ampliable y creo que por eso se justifica más la anterolateral en las heridas de arma de fuego, siendo para las heridas de arma blanca un excelente abordaje la esternotomía mediana, aunque lleva un poquito más de tiempo aún con una striker. Para que subiera para poder realizar una radiografía arriba en bloc, y la primera medida fue la colocación de un drenaje pleural. El hallazgo fue que el paciente continuaba con inestabilidad hemodinámica a pesar de la reposición y vino 1500 francamente hemático de sangre con el paciente. Enseguida vino el radiólogo que se pudo realizar una radiografía, o sea, bueno, el siguiente paso sería ese, que informa esto. ¿Tá? Se hizo con el arco en C y encontramos el proyectil en el hemitórax izquierdo, que no había transitado, no había cruzado ni mediastino ni hacia el hemitórax contralateral. Digo, sí, la situación está bastante clara. Es un paciente que continúa inestable, 1500 de hemotórax, y bueno, y la bala a nivel del mediastino, que hay que operarlo, no cabe en duda. El tema es si, la discusión va a ser si es una toracotomía o una esternotomía. No sé si alguien quiere aportar algún otro comentario previo a Taruseri. Yo reconozco que en determinados hospitales se puede hacer esternotomía y es sencillo, y en otros hospitales no. Yo cuando llegué a la clínica pude hacer 3 esternotomías casi a la carrera por herida cardíaca, porque la instrumentista era la cirugía vascular y la verdad sabía más que yo y era más rápido. Entonces también hay que tener en cuenta, independientemente que podamos elegir esternotomía o toracotomía, en determinadas situaciones donde está borderline, aquí uno tengo que pensar si puede ser el pedículo pulmonar o si tengo una herida de arco aórtico o algún sector en la zona o de grandes vasos. Indudablemente yo me tiraría en este paciente quizás hacer una esternotomía, pero sé que en algunos hospitales no lo puedo hacer. O sea que me parece que todo el mundo tiene que saber de que este paciente es fácil hacer la toracotomía anterolateral, cortar el esternón y seguir para el otro lado, y es más fácil. En las heridas vasculares vos tenés que tener el control proximal y distal. Y yo no sé si con una toracotomía anterolateral vos lo lográs. Dependiendo de la lesión, ¿no? Quizás no vayas a lograr control proximal y distal. Este paciente, me cayó en una guardia a las 3 de la mañana, y bueno, el tratamiento fue así, lo subí a bloc, le puse el tubo y enseguida, luego de eso decidí operarlo. Le hice una toracotomía anterolateral izquierda. Nosotros en nuestro hospital contamos con cirujano de tórax de retén, también lo llamé para que me venga a dar una mano. No. Y yo no tengo mucha experiencia en esternotomía, habré hecho 1 o 2, no hice muchas más, o sea, mi manejo es mejor con la toracotomía anterolateral y me siento más cómodo con eso. Y bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Ahí se ve la entrada de la vana en el pulmón, que tiene un sangrado venoso que se hizo una neumorrafia, siguiente. Pero el sangrado venía de la parte de lo que es el pedículo pulmonar, en la parte de la venosa del pedículo pulmonar superior. Sí. Y bueno, primero hice una compresión digital y luego
paró con una rafia a ese nivel. Después concurrió el cirujano tórax, revisamos bien todo el resto del pedículo, no tenía ninguna otra lesión. La parte cardio-pericárdica estaba indemne, y el mediastino posterior también, que lo fuimos a ver, también estaba indemne, la parte del esófago sobre todo. Y bueno, el paciente luego fue a CTI, tuvo más o menos 15 días CTI ventilado, agregó varias complicaciones, pero luego tuvo una buena evolución. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si no pasamos a la presentación de Chaparro. Fuerza, suerte. Bueno, buenas noches. Quería agradecer al doctor Machado, al doctor Tochansky, al doctor Balsayacomo por darme la oportunidad de hablar de algunos tips y algunos manejo inicial del trauma penetrante de tórax. Como sabemos, el trauma es una enfermedad endémica en nuestro país especialmente. Las colisiones vehiculares ocurren en el 90% de los casos de trauma. Tenemos aproximadamente, según los números de la UNACEF, un lesionado cada 17 horas. Aproximadamente son 27.000 lesionados el año 2016, el año pasado. Con respecto al trauma en general, mueren un promedio de 3 personas por día. Y en Uruguay el trauma penetrante es, la mayoría, un 60%, causa de violencia social. En el caso del tórax, el 25% de las muertes ocurren en el trauma de tórax, siendo el primero el encéfalo craneano y segundo en la región torácica, afectando una edad etaria muy importante, que es la edad de los jóvenes, de 20 a 40 años. Si bien el trauma de tórax tiene esta mortalidad y esta morbilidad grande, nosotros... un bajo porcentaje requieren realmente una toracotomía. Menos del 10% de todos los traumatismos de tórax requieren una toracotomía. Simplemente con algunos manejos iniciales, que ahora le vamos a decir, podremos llegar a resolver el paciente sin necesidad de realizar un tratamiento quirúrgico como una toracotomía. En el caso de ser un trauma penetrante, se eleva un poco más este porcentaje, llegando a ser de un 10 a un 30% la necesidad de realizar una toracotomía. Tres mecanismos fisiopatológicos afectan en el trauma de tórax. La hipoxia, básicamente por el bajo gasto cardíaco y por la baja perfusión, y también por la baja ventilación. También tenemos la hipercapnia, básicamente producida por una baja ventilación pulmonar, lo cual nos lleva a la acidosis respiratoria, que también puede ser una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica, dada por un pobre perfusión tisular con un aumento del lactato y el pH de la sangre. Como lesiones penetrantes vamos a hacer básicamente enmarcarlas en las lesiones penetrantes por 3 tipos de armas, de arma blanca, de arma de fuego, proyectil de fuego, y otros que son menos frecuentes, mucho más raros, por ejemplo los empalamientos. Sabemos que las heridas de arma blanca se pueden definir en 2, punzantes o cortantes, siendo la región del tórax más habitual en la agresión de una persona, la región izquierda, con un agresor porque es un agresor diestro, del cual agrede al otro en la región izquierda del tórax. Las heridas por proyectil de arma de fuego se pueden catalogar en 2, de baja velocidad o de alta velocidad, que son las de guerra. La diferencia es la de baja velocidad es la más frecuente en el ámbito urbano y la otra es más frecuente en el ámbito de guerra, sabiendo que las de alta velocidad tienen, además del daño directo, un daño indirecto, digamos, que vendría a ser la cavitación que ejerce por la alta energía que producen, pudiendo ser una herida que en un primer momento no da gran patología, pero sí en el correr del tiempo puede llegar a cavitarse. Y otros ejemplos en el empalamiento, lo que debemos decir es que en el empalamiento, no, en un paciente que realmente está empalado, no podemos retirarle
el arma, no podemos retirarle el objeto hasta no llevarlo al bloque quirúrgico. Bueno. Una característica del trauma penetrante es que, como ya vimos en los casos clínicos, la lesión clínica en un primer momento no corresponde a la lesión que nosotros podemos llegar a notar en la cavidad intratorácica o en los órganos intratorácicos. Esto es básicamente importante en varios tipos de heridas. En las heridas de arma de fuego es uno de los ejemplos más importantes. Tenemos una herida con perdigones en el torso del tórax, del cual al primer momento, en la primera visión, nos impresiona y pensamos que tiene grandes lesiones a nivel torácica interna, pero en este caso no, en este caso quedan subcutáneas, siendo el paciente rápidamente evolucionado a la mejoría. En cambio, en las lesiones que aparentemente son puntiformes o de menor cuantía, realmente el paciente puede llegar a necesitar una toracotomía de emergencia o medidas rápidas de las cuales pueden salvar su vida. El vector es importante saberlo porque en el segundo paciente, a ver el cosito, bueno. En el segundo paciente, esta herida se encuentra en una región tóraco-abdominal del cual puede tener afectación torácica y de los órganos abdominales, diafragma y los órganos abdominales. Entonces, el vector, que es la dirección donde va a ir el proyectil, tenemos que saberla para poder realmente poder calcular las posibles lesiones de un paciente en este caso. Un ejemplo es la lesión transmediastinal, de la cual tenemos que inferir según el vector de este enfermo. Según el grado de penetración torácica, otro elemento importante. En el caso, por ejemplo, los perdigones quedaron a nivel subcutáneo, entonces no comprometían la pared torácica, no tenían compromiso de pleura ni órganos internos torácicos. Entonces es un grado 1. El grado 2 son las lesiones que sí penetran la pleura y el parénquima pulmonar. Y después tenemos las lesiones perforantes, transfixiantes, características de las lesiones de arma de fuego, donde depende de las cavidades y las regiones, se dividen en grado 3 y grado 4, pudiendo afectar varias regiones tóraco-abdominales, regiones transcervicales e incluso más regiones. Existen factores interrelacionados en el trauma penetrante que tenemos que tener en cuenta en el manejo inicial de estos pacientes. Uno es el tiempo en el cual el paciente fue agredido. No es lo mismo un paciente que tiene 4 a 6 horas de agresión a un paciente que nos llega con haber sido agredido recientemente. No es lo mismo llegado de un paciente que viene caminando a un paciente que viene en una móvil, que ya fue inicialmente repuesto, que fue con las medidas ABC primarias y que viene en una situación diferente, en un tiempo diferente, con una herida reciente. Otro tema que ahora vamos a hablar es la ubicación de la herida. No es lo mismo la herida pericárdica y no es lo mismo una herida tóraco-abdominal. El vector, ya lo hablamos, el vector es importante para ver la dirección de la cual el proyectil, en el caso de ser el arma de fuego, o el vector, en el caso de ser un empalamiento o una herida de arma blanca, es importante para saber los órganos realmente que son afectados. ¿Qué tipo de lesión? Ahora la vamos a hablar. ¿Qué tipo de lesión podemos inferir con respecto a al paciente? La hemodinamia. Saber un paciente si es estable o inestable. Y ahí nos guía nuestra conducta terapéutica. ¿Y qué funcionalidad respiratoria tiene previa? Un paciente, no es lo mismo un paciente joven, 18 años, que una señora anciana de 70 años, con una funcionalidad respiratoria, probablemente POC. Nuestro manejo inicial puede cambiar drásticamente. La ubicación de la herida.
Importante saber la ubicación de la herida, el área prepericárdica, cardiac box, es lo que se llama ahora en lo nuevo. Es la región que va de la línea medio clavicular, pasa por la mamila y llega hasta el borde esternal, hasta el borde, costal, y se traza una línea horizontal, incluido el epigastrio. O sea que heridas de epigastrio pueden llegar a ser potencialmente mortales, pueden llegar a ser heridas de corazón o de grandes vasos del mediastino, a tener en cuenta. Ubicación de la herida en regiones tóraco-abdominales. Diferente si el paciente inspira o expira. El paciente que es agredido generalmente tiende a inspirar, por lo cual tiende a bajar esta área, que es en general quinto espacio intercostal en la línea anterior, y de posterior es el séptimo espacio intercostal. A tener en cuenta para la valoración de heridas que comprometen también el abdomen. La herida tóraco-abdominal tiene un 17% de incidencia de penetración del diafragma. Nosotros, por ejemplo, en este caso, que vemos francamente un contenido de abdominal en el tórax, una burbuja de aire con contenido abdominal en el tórax con un elevado, se eleva francamente. En este caso es un caso que es fácil de diagnosticar, pero a veces nosotros no lo logramos diagnosticar fácilmente, lo sospechamos y no tenemos tenemos la duda de si tiene o no tiene lesión diafragmática. A veces es una lesión puntiforme o pequeña. La tomografía no lo descarta, o sea que si nosotros le pedimos una tomografía y seguimos teniendo la duda, no es un estudio sensible ni específico para valorar lesiones tóraco-abdominales, por lo cual lo que indicamos nosotros es la exploración quirúrgica, tanto laparoscópica como laparotomía, toracotomía o videotoracoscopía, dependiendo del cirujano y dependiendo del caso clínico. Pero la exploración quirúrgica es la indicación ante la duda de lesión tóraco-abdominal. Con respecto a la atención primaria, ya lo sabemos, es el ABC, con la reposición de la ventilación, de la vía aérea asegurada y la circulación, con la corrección de la hipoxia y la resucitación de las funciones vitales. Una vez asegurado todos estos ítems, pasaremos a la evaluación secundaria, que es más detallada y ya nos permite otro manejo del enfermo. Un número de pacientes, lo que sí tenemos que saber es que simplemente con estas maniobras de resucitación rápidas, en un primer momento pueden llegar a ser inestables, a pasar a ser estables y tener un tiempo más para poder estudiarlos mejor. Con respecto a los mecanismos lesionales, tenemos que saber que existen 5 lesiones que son rápidamente mortales y que nos exigen una rápida medida de emergencia. Estas medidas de emergencia, estas 5 medidas de emergencia, están correlacionadas con el ABC, que ya todos sabemos, y con la evaluación primaria. Nosotros no podemos pasar al siguiente ítem, o sea, no podemos pasar del A al B o del B al C sin haber resuelto cada una de ellas. La A, que es la vía aérea, que la obstrucción de la vía aérea fue dado ya en el primer en el primer curso, en la primera charla, por lo cual no lo vamos a nombrar en este caso. Con respecto a la ventilación, los dos mecanismos lesionales que nos pueden afectar la ventilación son el neumotórax hipertensivo y el neumotórax abierto, que ahora lo vamos a hablar. Y lo que respecta a la circulación, que afectan a la circulación, básicamente son el taponamiento cardíaco y el hemotórax masivo. No olvidarnos nunca de la hemodinamia. No es lo mismo, como ya dijimos, un paciente que está hemodinámicamente estable a un paciente que está inestable hemodinámicamente. Es un patrón
que se debe lograr y mantener. Es un patrón dinámico. Un paciente no es siempre hemodinámicamente estable o inestable. Puede llegar a ser puede ser estable o inestable según las lesiones y según nuestras primeras medidas. Un paciente con herida de tórax penetrante, si se vuelve inestable, las medidas de resucitación se deben hacer en bloc. En nuestro país es el único lugar donde tenemos toda la instrumentación y todas las medidas para poder lograr una buena reposición y eventualmente medidas quirúrgicas. Es en el bloc quirúrgico, rápidamente se puede empezar con una toracotomía y suspender las imágenes y exámenes que nosotros en un primer momento pensamos que deberían ser complementarios. La reanimación, como ya le dijimos, en bloc, como concepto general, es la toracotomía. Pensamos que la toracotomía, si bien se habló y está escrito la esternotomía, pensamos que en un primer momento la incisión inicial, el abordaje inicial es la toracotomía anterolateral izquierda. Que acá me faltó izquierda. Quinto espacio intercostal, pensamos que la toracotomía puede ser ampliable a derecha, pueden ser ampliables hacia arriba, a derecha pueden ser ampliables haciendo como un clamshell, y nos da la opción de manejar el hilio pulmonar, los grandes vasos, el pericardio y el parénquima pulmonar, teniendo un buen abordaje entre todas las áreas torácicas, no descartando, según el cirujano, la esternotomía. A derecha es una opción si algunos manuales dicen que si tiene una herida de mi tórax derecho, lo maneja como una opción, no empezar con la toracotomía izquierda, sino con una derecha ampliable siempre a izquierda. Fácilmente ampliable. Vamos a empezar entonces a hablar un poquito de cada una de las lesiones rápidamente mortales, que rápidamente nos van a empeorar el paciente, potencialmente mortales, que son de diagnóstico clínico exclusivo. O sea que esta placa de tórax nunca tenía que haber sido sacada en su momento. Es un diagnóstico clínico con hipersonoridad, con aumento del tórax afectado, con un compromiso hemodinámico, siempre hablando con pacientes hemodinámicamente inestables, con sed de aire, con falla hemodinámica. En este caso, si tenemos nosotros pensamos que tiene un neumotórax hipertensivo, la primera medida es la colocación de un tubo de drenaje grueso en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar, con lo cual, con esta simple medida, nos evitamos males mayores y una toracotomía u otras cosas. Se nombra mucho la técnica salvavidas, que es la punción en el segundo espacio intercostal, línea medio axilar. En este caso es un paciente que no tenía otra cosa, le pusieron un preservativo como mecanismo valvular. Pensamos que es una técnica que, si no tenemos un drenaje pleural en un tercer nivel, es una técnica adecuada, pero no debe ser en un centro de trauma de los que manejamos nosotros la primera conducta. Si tenemos opción de drenaje pleural, pensamos que es lo mejor en este caso. Si bien es una técnica usada en las primeras medidas y en las primeras instancias de atención primaria. Neumotórax abierto, raro, es un defecto parietal extenso, mayor de 2/3 del diámetro de la tráquea, por lo cual el paciente tiende a respirar por acá y en vez no respira por la tráquea, por lo cual la primera medida es obstruir el defecto, generando un mecanismo valvular. Concomitantemente a esto, se sugiere, según el paciente, estamos siempre en un paciente potencialmente, es un paciente inestable, con herida
de tórax penetrante, pensamos que se debe realizar el soporte pulmonar con una intubación orotraqueal y colocar un drenaje pleural no en el lugar de la herida, ¿no? Obviamente. Taponamiento cardíaco. Otra herida potencialmente mortal, difícil de diagnosticar, porque la tríada de Beck solo ocurre en el 10%, que es los ruidos disminuidos, la hipotensión, solamente en el 10% de los casos. Entonces, el FAST nombran las guías, que es el método diagnóstico inicial en un paciente que está hemodinámicamente inestable, que tiene una herida penetrante en el tórax, por lo cual el FAST, colocado subsifoideo, que valora la pleura con el engrosamiento, las dos líneas, nos hace pensar que tenga un taponamiento cardíaco. Valorar la posibilidad de ecocardio según el medio, también no lo descartamos. Taponamiento cardíaco, pensamos la mejor opción, la toracotomía anterolateral izquierda, no descartando la esternotomía según la necesidad, con una incisión pericárdica longitudinal, respetando el nervio frénico, no transversal para no tratar de no seccionarlo. Acá tenemos una imagen seguida por el doctor Basagiacomo de una herida cardíaca en el ventrículo izquierdo, de la cual se pudo realizar una correcta reparación haciéndole puntos de prolene 3.0, que es el material 2.3.0, es el material recomendado en estos casos. También se puede usar para clampear el Satinsky para ayudarnos en defectos más grandes, que no es el caso. Otra herida potencialmente grave en un paciente con heridas de tórax es el hemotórax masivo. La clínica es lo más importante porque vemos que tiene matidez, ausencia del murmullo vesicular, acompañado del shock hipovolémico. Debemos pensar en hemotórax masivo. Generalmente es debido a heridas penetrantes de pared torácica y de pulmón. La definición de hemotórax masivo es dinámica y puede ser dada también en un paciente que fue en un primer momento colocado un tubo de drenaje y dio como definición mayor o igual a 1500 centímetros cúbicos o un tercio de su volemia, o evolutivamente fue 200 centímetros cúbicos durante 4 o más horas. En estos pacientes el tratamiento es la reposición con hemoderivados, y si tenemos un recuperador de glóbulos rojos mejor, y la toracotomía. En principio, si pensamos que es un hemotórax masivo, no pensamos en un drenaje pleural, porque se nos va a ir prácticamente toda la volemia por el drenaje pleural, siendo la opción, si tuviéramos un hemotórax y le pusimos un drenaje, de clampearlo para poder llevarlo rápidamente a la sala de operaciones. En este caso vemos un hemotórax masivo que desvía el mediastino, la tráquea, y que ocupa todo el hemitórax izquierdo. Con respecto al paciente agónico, es un escalón más en las lesiones. Es un paciente que viene con actividad eléctrica sin pulso. Lo único que tiene es actividad eléctrica. No tiene otro parámetro de vida. Es el paciente agónico. Es un paciente que realmente tenemos que, ya probablemente venga intubado y con medidas de reanimación, lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a bloc. ¿Cuál es la premisa fundamental del control de daño en el trauma? Es aumentar la supervivencia del paciente cubriendo las fuentes posibles de sangrado. Y la premisa relativa es reconstituir la integridad anatómica.
¿Cuáles son las causas de muerte del paciente agónico? En esta gráfica van disminuyendo, siendo el agotamiento de la reserva fisiológica dada por la hipotensión con el agotamiento de la perfusión del cerebro y del corazón, lo cual nos lleva en esta gráfica a la muerte según el tiempo y según la profundidad del shock, siendo en esta instancia el paciente agónico. La muerte sobreviene, por dos cosas: por la falta de volemia, por el choque hipovolémico y por el tamponamiento pericárdico, por una dificultad en el llenado ventricular. Cosas que tenemos que saber: tenemos que realizar una toracotomía de emergencia. ¿Para qué? Para poder drenar la pleura, para poder liberar de un posible tamponamiento pericárdico, para controlar una hemorragia cardíaca eventual, para controlar el sangrado intratorácico, para realizar un masaje cardíaco abierto y para ocluir la aorta torácica descendente, que es la que no va a lograr perfundir tanto el corazón como el cerebro. Todas estas maniobras las tenemos que intentar realizar rápidamente y en consecuencia, haciendo maniobras casi automáticas en el bloque quirúrgico de ser posible. Este es el caso de un paciente, dos pacientes que realmente tenían una herida pequeña, pero tenían falla hemodinámica, no correspondía la herida de la superficie con la herida cardíaca que tenían en el tórax. Se realizó una toracotomía anterolateral con masaje cardíaco, de ser posible, con las dos manos, y un clampeo de la aorta torácica descendente. Pasamos ahora al paciente estable. El paciente estable es resorte de la evaluación secundaria. Nos da más tiempo, si el paciente no apura, nosotros no nos apuramos. Lo clínico es el patrón oro en el paciente estable. Tenemos que valorar todos los otros ítems y poder llegar a un correcto diagnóstico, ayudados con una radiografía y un FAST, siempre en este caso en el paciente estable. Otros exámenes dependerán del diagnóstico que tengamos nosotros. Dos entidades del paciente estable comunes que se solucionan con un tubo de tórax son el neumotórax y el hemotórax. El neumotórax es debido a la lesión directa del parénquima pulmonar. Su diagnóstico es clínico, radiológico, puede ser con FAST, que se llama eFAST, es difícil, con un ojo, tiene que ser un ojo entrenado, difícil de diagnosticar. Puede usarse la tomografía como TAC body al tener dudas o como un suplemento de los exámenes paraclínicos. Y obviamente el tratamiento es mediante un drenaje pleural. Acá tenemos una imagen con una hiperclaridad que la marcan las flechas el borde del parénquima pulmonar. Y el hemotórax es la segunda entidad a tratar en un paciente estable, que generalmente evoluciona favorablemente. El 90% se resuelven con un tubo de tórax grueso, 28 Fren, colocado, de ser posible, en una posición lo más declive posible para poder lograr un correcto drenaje de todo el sangrado. Como resumen, la mayoría de estos pacientes torácicos, de los traumatizados, se resuelven con una sola medida, el drenaje pleural. La toracocentesis también es otra medida que puede ser que nos puede ayudar. Como mecanismo, potencialmente lesiones ocultas, no vamos a hablar mucho, no vamos a hablar nada realmente. Son lesiones que son de resorte de especialistas, son lesiones que tienen también nos dan tiempo para poder estudiarlas. A nombrar nomás: lesiones traqueobronquiales, la lesión fleumática ya le dijimos, lesión esofágica, la contusión pulmonar y la rotura aórtica contenida. Todas estas lesiones se pueden ver en el trauma transmediastinal.
el trauma transmediastinal, cómo diagnosticarlo es mediante una tomografía computada, y tenemos que solicitar, si tenemos la sospecha que pueda tener un trauma transmediastinal, sí o sí una fibrobroncoscopía y una fibrogastroscopía. Acá tenemos una imagen de un trauma de esófago, del cual sale contenido y se produce una mediastinitis. Paciente estable que no da tiempo a pensar. Como resumen, si tenemos una herida en tronco, el paciente está moribundo o está in extremis, digamos, la conducta es la toracotomía o la laparotomía en el bloque quirúrgico con todas las medidas de reanimación. Si el paciente está hipotenso, en este caso la atención primaria ABC, como ya sabemos, si se recupera, el manejo es selectivo según la herida que pensamos que tenga. Si no se recupera, va directo a cirugía, es un paciente inestable. En cambio, si el paciente está hipotenso, no está hipotenso, el manejo es selectivo. Como cirujano moderno, debemos tener criterio para sospechar la lesión y elegir la mejor táctica posible. Debemos tener decisión o firmeza para liderar un equipo y debemos tener destreza y habilidad para llevar a cabo la táctica pensada, efectuar las maniobras claves y evitar así los errores clásicos. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Chaparro, muchas gracias a todos. Y bueno, con esto estamos terminando la sesión del capítulo de trauma del día de hoy. Muchas gracias, doctor Virolini, doctor